Hola, mi nombre es Sara Natalí Suárez Zamora, estudiante del Colegio Adventista Libertad Norte, grado noveno. A continuación voy a hacer mi presentación sobre el mapa mental que corresponde a la materia de español. Aquí podemos ver una imagen de cómo me quedó el mapa mental en su totalidad y a continuación voy a explicar cada una de sus partes. Para empezar, tenemos el tópico central que lleva por título La hojarasca, mismo título que tiene la novela que usamos para basarnos para hacer este mapa mental. Este tiene 10 subtemas, los cuales son temas que la profesora nos dio para hacer este mapa mental y otros 2 temas que debíamos elegir, cada uno por aparte. Vamos a empezar con el escritor, quien fue Gabriel García Márquez. Él publicó esta novela en 1955. ¿Quién fue Gabriel García Márquez? Él fue un escritor colombiano, ganador del Premio Nobel de Literatura. Él tuvo más de 100 escritos, incluyendo novelas, cuentos, etc. Aquí podemos ver una imagen de este escritor colombiano. Seguimos con el tópico muerte. En este caso, yo decidí relacionarla con uno de los personajes principales de esta novela, quien es el doctor, debido a que esta novela relata la muerte del mismo. Este doctor muere en la novela y muere por un suicidio, supuestamente ahorcado. Él mismo se ahorcó. La causa de este suicidio era soledad y depresión. Él se sentía de esta forma, solo y con depresión. Luego tenemos el tema solidaridad. Aquí puse un pequeño concepto de lo que es solidaridad, que es apoyo en situaciones comprometedoras, y hay una imagen que se relaciona con este tema. La solidaridad se puede ver evidenciada también con uno de los personajes principales de esta novela, que vendría siendo el coronel. El coronel sentía la obligación moral de dar sepultura al doctor. Cabe resaltar que este personaje, el doctor, era un extranjero y supuestamente venía de Francia, así que puse una bandera de este país. Seguimos con el subtema o tópico rencor. Un sinónimo de esta palabra vendría siendo resentimiento, y específicamente resentimiento era lo que sentía el pueblo de Macondo, que es el pueblo que se menciona en la novela, hacia el doctor, porque él había cometido traición con ellos y nadie perdonó esta traición, nadie perdonó ni olvidó esta traición. Era tanto el resentimiento que sentía el pueblo con el doctor que deseaban su muerte. Cuando este personaje muere, todos ellos, todo el pueblo, todos sus habitantes se niegan a enterrarlo, pues porque lo rechazaban grandemente. Y el doctor se ganó este rechazo, por decirlo así, porque él no quiso ayudar a unos heridos que necesitaban ayuda en los tiempos, en los mismos momentos en los que estaban el pueblo en la guerra civil. Este doctor se negó a ayudarlos, a sanarlos, a curarlos. Entonces, por ende, se ganó el desprecio y el rencor del pueblo. Vamos a seguir con el subtema de la pobreza y más adelante explicaré este tema.
La pobreza es una condición social que se ve evidenciada en esta novela. La podemos ver en el lugar de los hechos, que sería un pequeño pueblo llamado Macondo. Y es importante saber que este pueblo es ficticio. Y podemos ver que la pobreza se evidencia en las viviendas, que eran sencillas. Podemos saber que eh, la- la- las viviendas eran sencillas, eran humildes, de que estaban hechas, etcétera, por las descripciones que daba el niño, que es también uno de los personajes principales de esta novela. Seguimos con la soledad. La soledad es uno de los temas más principales y evidenciados en esta novela. Un sinónimo de soledad es aislamiento y ese sentimiento lo podemos ver reflejado en el doctor, como antes dije, porque él era odiado por la gente del pueblo. Entonces él se sentía rechazado y se sentía solo por eso. Y esto lo podemos evidenciar en que era apartado, era poco sociable y casi no salía de su casa, del lugar en donde él vivía. Y también podemos evidenciar no tan claramente, no tan específicamente, pero sí un poco en la familia, que son otros tres personajes principales de la novela, que serían el coronel, Isabel y el niño. Más que todo, el coronel e Isabel eran los que sentían temor de llegar a quedar aislados o solos, porque ellos le habían dado sepultura al doctor. Entonces tenían miedo, tenían temor de qué pensaría el pueblo con respecto a la acción que ellos tomaron eh, tras la muerte del doctor, que fue hacerle un sepelio digno. Pero como nadie del pueblo quería esto, ellos sentían el temor de que el pueblo los iba a rechazar y pues por ende iban a quedar aislados de los demás y iban a quedar obviamente solos. La corrupción es un tema que abarca más que todo el contexto de esta novela. La corrupción son abusos e injusticias del gobierno. ¿Por qué? Pues porque no cumplen las peticiones del pueblo y porque dan amenazas de muerte. El contexto de esta novela, como podemos ver, son las guerras. Más adelante lo explicaré en este tópico de guerra. El contexto en el que se encuentra la novela son las guerras. Y estas guerras eran civiles y se provocaban por huelgas. Estas huelgas se hacían de parte de las personas porque querían mejores condiciones de trabajo. Pero como el gobierno no cumplía esas peticiones, como pueden ver, no cumplían esas peticiones, más bien daba amenazas de muerte si las personas hacían huelgas, entonces pues por ende murieron muchas personas inocentes. De esta forma podemos ver evidenciada la corrupción y la injusticia, porque el pueblo no cumplía las peticiones del gobierno, perdón, no cumplía las peticiones del pueblo y en vez de apoyarlos y de suplir sus necesidades, acababan con ellos, terminaban con ellos. Seguimos con el tópico de guerra. La guerra, habían varias guerras. Entre ellas, mencionadas en la novela, encontramos las guerras civiles y una que ocurrió en 1928, en el año 1928, que fue la masacre de las bananeras. Aquí podemos ver una imagen que es como un anuncio en un periódico en donde se muestra, se da a conocer cuántos muertos y cuántos heridos iban en ese momento en la guerra. Para abarcar un poco más este tema, la masacre de las bananeras consistió en una matanza de trabajadores que prestaban sus servicios
a la United Fruit Company. Y esto sucedió en Ciénaga Magdalena, un pequeño pueblo de Colombia en la costa, al igual que el pueblo ficticio imaginario que se menciona en esta novela llamado Macondo. Luego, ahí sí voy a explicar este tópico que son los otros temas, que eran los temas que debíamos elegir cada uno, aparte de los que la profesora nos daba. Yo elegí los temas amistad y odio. La amistad es una relación afectiva y la podemos encontrar evidenciada en esta novela entre dos personajes, el niño, que es uno de los personajes principales, y Abraham. Aquí puse una imagen de dos niños que podrían representar a esos dos personajes. Y también el otro tópico que elegí es el odio, que tiene como sinónimos el rechazo y la rabia. En esta novela de la hojarasca se ve evidenciado el rechazo, la rabia o el odio que tenía el pueblo, como antes dije, con alguien en común, que en este caso vendría siendo el doctor. Seguimos con la metáfora de esta novela. La palabra hojarasca podríamos decir que es una tormenta de hojas, entre comillas, una tormenta de hojas, o también, como sabemos, son los desperdicios de hojas que caen de los árboles ya cuando están secas, más que todo en otoño. A partir de este concepto, podemos sacar, por decir, dos conceptos sobre a los que se podría referir esta metáfora principalmente. El primer concepto se refiere a los desplazados de la guerra civil. Se referiría a las víctimas y a las personas que estuvieron afectadas por estas guerras. Y en segundo contexto, en segundo concepto, se podría referir el autor a la llegada de forasteros al pueblo Macondo tras la gran forma en que se enriqueció este pueblo cuando llegó la compañía bananera. Tras llegar la compañía bananera, este pueblo se enriqueció y creció, se desarrolló un poco. Entonces, por ende, llegaron forasteros a Macondo interesados en esa compañía y en las ganancias del pueblo. Para concluir, por último, tenemos mi punto de vista personal. A mí, en lo personal, esta novela me pareció muy interesante y muy buena. Lo que más interesante me pareció es las tres formas, las tres narraciones que tiene esta novela. Esta novela tiene tres narraciones distintas, es decir, tres puntos de vista diferentes, pero que en sí los tres llegan a lo mismo. Estas tres narraciones, diferentes, son hechas por tres personajes, los tres personajes principales de esta novela, que serían el coronel, Isabel y el niño. Cada uno narra los hechos de forma diferente en la novela y al final llegan a lo mismo. Esto fue lo que me pareció más interesante y fuera de lo común de las demás novelas y cuentos que hay. Y lo que no me gustó tiene que ver con respecto a esto, que es que a veces resultaba un poco confuso. O sea, era difícil identificar quién estaba narrando los hechos. Era un poquito complicado saber si quien estaba contando los acontecimientos era tal vez el coronel o Isabel o el niño. Eso era un poco difícil de diferenciar, pero sin embargo, ese detalle fue uno de los que más me gustó de la novela, que tres personajes diferentes narraban la novela de distinta forma y pues eso la hacía más interesante.
Bueno, esta fue mi presentación sobre el mapa mental. Muchas gracias.